Seguimos entonces ahora con la doctora Cintia Mariñansky, médica geriatra, jefa a cargo de la unidad de geriatría del Hospital Durand, directora de la especialización en geriatría de la Universidad Maimónides, y su tema es Formación de geriatras, una capacitación integral. Bienvenida, Cintia. Quiero agradecer a Alicia por haberme invitado y por haberme dado la suerte de compartir con tantos colegas del quehacer gerontológico de tantos años estos momentos de actualización. La especialización en geriatría tiene una historia. Es la geriatría una rama de la medicina que surge como especialidad dentro de la gerontología para capacitar a los médicos que se van a ocupar de la salud de las personas de edad avanzada. Este término geriatría aparece por primera vez en el año 1914, año en que Ignaz Nasher, un médico de origen sajón, publica en Filadelfia, Estados Unidos, su libro Geriatrics, con un artículo que se llamó The Diseases of Old Age and Their Treatment. Así que fíjense que desde principios del siglo XX ya se estaba pensando en la salud de las personas de edad avanzada. Esta especialidad concibió y transmitió una forma de abordaje de las enfermedades de los ancianos, su diagnóstico preciso y un tratamiento correcto. Pero ¿quién fue en realidad la madre de esta práctica? Mallory Warren, que fue una enfermera que en 1946 en Londres empezó a evaluar en un hogar de ancianos, donde ellos se encontraban alojados, empezó a evaluar a los ancianos desde el punto de vista integral, ¿sí? ¿Cuál es el desafío hoy? Hoy el aumento, como han dicho en otras ponencias, de la población de mayor edad es muy importante, pero la característica de esta población es que tiene patología propia, ¿sí? Tiene problemas que se integran en un concepto que se denomina fragilidad, y lo que es más importante, y también es un foco de nuestro trabajo diario, es el compromiso funcional. Entonces, los profesionales que van a abordar la salud de este grupo etario deben estar capacitados adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Formar médicos con una visión holística del envejecimiento. Ya ha hablado vastamente la doctora Zareski, la doctora Cabanchik, se ha hablado a lo largo de toda la jornada de la importancia de la transdisciplina y de la interdisciplina en el abordaje de estos casos complejos. ¿Sí? Entonces, esto va a tener, digamos, el objetivo primordial de poder promocionar la salud y podernos adelantar a la presentación de las patologías y retrasar el deterioro funcional. Entonces, tenemos que, o por lo menos nosotros, los docentes en geriatría, estamos concentrados en facilitar la comprensión justamente de la compleja interrelación, como dijo la doctora Zareski, de los problemas médicos con las funciones física, psicológica y socioeconómica de cada individuo, ¿sí? Las enfermedades de este grupo etario determinan la asistencia frecuente a servicios sanitarios. Eso genera un impacto muy, pero muy importante en la salud pública. Es más, ahora en el contexto de la pandemia, la sala de geriatría, por ejemplo, de mi hospital, del Hospital Durand, se ha reconvertido en sala COVID, y la verdad es que el porcentaje de personas de edad muy avanzada y de edad avanzada es tan igual como el del resto de las edades, ¿sí? Y los cuadros mórbidos presentan diferentes patrones de presentación que son característicos y que tienen generalmente una tendencia a conducir a la incapacidad y una dificultosa respuesta en algunos casos, si no se hace un correcto abordaje y un correcto análisis de estos casos, una dificultosa respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son las cuestiones patológicas prevalentes? Las cuestiones patológicas son diversas, comprometen al aparato locomotor, como ustedes saben, la artrosis, la osteoporosis, al sistema cardiovascular, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares,
las afecciones mentales que tan bien ha descrito la doctora Cabanchik en los objetivos del posgrado de psicogeriatría, las afecciones de los sentidos, que muchas veces cooperan, ¿sí?, para generar cuadros complejos que afectan globalmente a los individuos. Y por supuesto, como había aclarado el doctor Ferder, como patrón resultante del envejecimiento biológico, las enfermedades biológicas, las enfermedades metabólicas, las enfermedades respiratorias. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son nuestros objetivos? Son alcanzar el adiestramiento de los profesionales para la adquisición de capacidad en las áreas del conocimiento que permitan afrontar con éxito los problemas del manejo de los pacientes ancianos. Acá tenemos un punteo de cuáles son las asignaturas y cuáles son estas, digamos, líneas de conocimiento que nosotros enfocamos, y van a ver que muchas se han tratado a lo largo de la jornada y muchas tienen que ver con esta transdisciplina de la que hablamos, ¿sí? El envejecimiento humano en su biología, demografía y fisiología, las enfermedades más frecuentes, la presentación atípica de las enfermedades con rasgos característicos en el anciano, las enfermedades que más incapacidad generan y deterioro funcional, la detección de los síndromes geriátricos, el pan y la manteca, como dice el doctor Shapira, de la gestión del geriatra, la utilización de fármacos y evitar la iatrogenia medicamentosa, el trabajo interdisciplinario por excelencia, que debe ser la mano derecha del geriatra, más que la mano derecha, el corazón del geriatra, ¿sí? La nutrición en el envejecimiento, porque cuántos problemas de salud podrían evitarse haciendo un muy buen enfoque nutricional. Los principios de recuperación funcional y de rehabilitación, por supuesto la psicogeriatría como aspecto fundamental, aspectos sociales del envejecimiento que se interrelacionan inexorablemente con la salud del individuo añoso, cómo se organizan servicios de asistencia geriátrica, ¿sí?, y la gestión clínica de los mismos, las habilidades de comunicación con este tipo de pacientes que tienen que ser adecuadas, porque muchas veces hay deprivación sensorial que limita la comprensión de nuestro mensaje como profesionales. Por supuesto, nociones de enfermería geriátrica, de cuidados domiciliarios y de manejo de cuidadores son inexorables, ¿sí?, en la capacitación de estos profesionales. Y por supuesto los conceptos modernos de healthy aging o envejecimiento saludable que hoy por hoy se manejan en todo el mundo y que deben ser actualizados periódicamente. Entonces, ¿cuáles son las metas, ¿sí?, que debería perseguir un especialista? Poder integrarse en el desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles que, como decía la doctora Fioravanti, es lo que caracteriza la atención gerontológico-geriátrica, la atención por niveles. Entonces el geriatra médico se tiene que integrar en esta atención por niveles. Primer nivel, atención primaria; segundo nivel, internación; tercer nivel, lo que es los cuidados, está entendido como los cuidados a largo término, ¿sí? Entonces ahí se tiene que integrar el médico geriatra. Debe entender, ¿sí?, debe entender cuál es la organización de una atención prolongada a los ancianos, lo que llamamos los cuidados a largo término. Debe también poder movilizar todos los recursos para devolver a la comunidad el mayor número de, yo los pongo como pacientes, pero en realidad ahí habría que poner el mayor número de ancianos que tengan o hayan tenido alguna problemática y que hayan sido sujeto de su intervención. Y por supuesto, el geriatra deberá ser un profesional dispuesto a desarrollar programas de investigación, como bien decía el doctor León Ferder, llenar estos huecos que tanto se necesitan, y por eso, digamos, en los programas de capacitación estamos muy interesados en que los colegas puedan desarrollar pequeños trabajos finales integradores con pequeñas líneas de investigación para poder acostumbrarse a ir, digamos, colaborando y cooperando en lo que es la necesidad de investigación en estas áreas. Y por supuesto, docencia a todos los niveles, desde los cuidadores más sencillos informales hasta la docencia de posgrado de alto nivel y de niveles avanzados. Por supuesto, lo que es, como en este caso, en este encuentro, la formación continua, tanto de sus propios especialistas como
del resto de especialistas de otras áreas, ¿sí? Hay que identificar, o por lo menos como roles específicos de los geriatras, uno de ellos es identificar y apoyar a profesores especializados en promover la capacitación e investigación en geriatría, profesores de metodología de la investigación, profesores de otras áreas que puedan aportar a la geriatría. Nosotros ahora en tercer año de la especialidad vamos a promover la rotación de alumnos por especialidades como reumatología, neurología, que colaboran muchísimo con nosotros, con conocimientos y con líneas de investigación. Tenemos que ayudar a los organismos de certificación profesional, a las sociedades profesionales y a las universidades de todo el mundo a mejorar la capacidad de los profesionales para atender a los adultos mayores, especialmente a los frágiles. Capacitar médicos, capacitar, en este caso en geriatría médicos, ha convocado un gran interés en Latinoamérica. Un 60% de nuestros alumnos de la Universidad Maimónides son de países latinoamericanos, y estamos abiertos a colaborar en lo que sea necesario para que ellos puedan llevar estas olas, estas bocanadas de conocimientos y de propuestas que hacemos, de modelos que les brindamos a sus lugares. Entonces, ¿qué es lo que permite acreditar a las unidades docentes? ¿Dónde se puede enseñar geriatría? ¿Cuáles son los requisitos? No podemos enseñar geriatría en un servicio de clínica médica que no esté adecuadamente preparado. Es decir, es importante que las unidades de hospitalización puedan mostrar, ¿sí?, el quehacer gerontológico, la interdisciplina, que tengan una modalidad de atención en consultorios externos adaptada, que tengan en lo posible programas domiciliarios, como dice el primer punto. Necesitamos recursos humanos de todas las áreas, en cada estructura, recursos materiales, estructura docente, ¿sí? Y por supuesto, un requerimiento muy importante es una población en atención que sea lo suficientemente importante como para brindar una casuística al alumnado. Es importante la demostración de la trayectoria de los graduados de la especialidad, ¿sí? Al principio de la presentación, bueno, la puse también al final, hay una foto de la doctora Marta Socalo, que es egresada del posgrado y que todos la conocen y que trabaja con nosotros en lo que es docencia, asistencia e investigación, y ella es graduada justamente de este posgrado, lo cual es muy, muy interesante de poder compartir con los alumnos. Entonces, la especialización en geriatría lleva dos estandartes muy importantes: el conocimiento de la valoración gerontológica integral y la aproximación a las familias. Este es un rapport que tenemos que tener los geriatras inexorablemente, el asesoramiento a las familias. Debemos trabajar también en prevención, en promoción y protección. ¿Y cuál es el fin? El fin esencial para nosotros. Tal vez no sea, como decimos siempre, no sea curar, pero sí nuestro conocimiento nos tiene que servir para estimular la autonomía de las personas mayores, ¿sí? La autonomía de las personas mayores implica trabajar con los cuidadores, implica trabajar con los recursos comunitarios, implica trabajar con ellos mismos. Entonces, a través del enfoque interdisciplinario tan hablado y tan comentado en nuestra universidad y a lo largo de todos nuestros encuentros académicos, el médico geriatra se tiene que llevar herramientas para realizar una adecuada orientación familiar, herramientas para reconocer los síndromes geriátricos, con constructo del conocimiento capital en la geriatría. Se debe llevar el conocimiento de las comorbilidades que afectan habitualmente al anciano, y debe ser un gran conocedor del manejo de la medicación, para poder aplicarla criteriosamente. Entonces, según Brockhaus, que es un gran geriatra, falleció un gran geriatra inglés, que tiene varios tratados del cual nosotros estudiamos, ¿cuál es el perfil del médico geriatra y a lo cual quisiéramos llegar? Un organizador de cuidados, debe ser un organizador de cuidados junto a la familia y junto a todo el equipo interviniente. Un coordinador de recursos, es decir, se tiene que sentar y decir, bueno, a ver, ¿con qué contamos? Contamos con un cuidador capacitado, con él voy a trabajar, él tiene que estar de mi lado.
un educador, porque muchas veces tiene que enseñar sobre qué es la diabetes, cómo se tiene que manejar, cómo tiene que alimentarse una persona mayor, qué cantidad de sal tiene que recibir, qué cantidad de sueño tiene que tener, a qué hora es mejor brindar los medicamentos. Tiene que ser un poco epidemiólogo, ¿sí?, para poder manejar justamente el contexto de las distintas enfermedades que van dándose en el mundo y que afectan a este grupo etario, un poco psicólogo, un poco psicogerontólogo, un poco psicogeriatra, un poco sociólogo, porque como dijimos antes, los problemas sociales se imbrincan en la salud del adulto mayor. Tiene que tener mucho de rehabilitador, muchísimo de rehabilitador, y sobre todo tiene que ser un gran médico, tiene que ser un buen médico. Ahí lo puse al doctor Moisés Yapira, que es el codirector de nuestro posgrado en la universidad. Y ahí tenemos una reunión de alumnos con la doctora Marta Socalo, muchos de ellos están presentes hoy en esta reunión, y esta foto me gustó mucho para mostrar que enseñar geriatría no solamente es estar al lado de la cama de un anciano padeciente, como lo que nos toca vivir todos los días en el hospital, sino también se puede hacer en el marco de una institución de largo término, en el marco de una charla debate, en la presentación de historias clínicas, como están haciendo estos alumnos, y hay tantas áreas de incumbencia del especialista que hacen que este terreno sea apasionante. Así que muchas gracias y sigamos trabajando. Gracias a vos, Cintia, excelente tu exposición, y ahora creo que tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Les aclaro que las preguntas son muy pocas, porque indudablemente todas las exposiciones han sido muy claras, muy didácticas, y lo que más se ha recibido a lo largo de toda la jornada son felicitaciones, felicitaciones a todos los expositores. Y yendo puntualmente a las preguntas que han hecho en esta mesa, para el doctor Ferder, la pregunta es, ¿por qué se toma la inflamación crónica como una enfermedad? ¿Cuáles son los marcadores de la inflamación? Esas dos preguntas. Bueno, le digo, primeramente, en realidad, la enfermedad no es la inflamación en sí, sino estamos hablando del envejecimiento. La inflamación es un mecanismo general que participa en muchas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad arteriosclerótica es un fenómeno inflamatorio del endotelio. El Alzheimer es un fenómeno inflamatorio de la corteza cerebral, y así sucesivamente. O sea, la inflamación es un mecanismo que en realidad originariamente es un mecanismo evolutivamente de defensa. El problema es que cuando estos mecanismos de defensa se mantienen en el tiempo, muchas veces van más allá y en lugar de transformarse en un hecho defensivo, se transforma en un hecho de lesión. Entonces, cuando nosotros a través de la vida, supongamos, tenemos una agresión a nuestro cuerpo, que es, por ejemplo, el hecho de comer mucha cantidad de calorías e ingerir mucha cantidad de sodio, eso determina una respuesta del organismo frente a esa irregularidad que va por un lado, por ejemplo, el desarrollo de hipertensión y el desarrollo de arteriosclerosis. Esa respuesta, entonces, frente a esa carga de sodio y de cantidad de calorías, da una respuesta de tipo inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria es a nivel del sodio, la hipertensión, a nivel de las calorías, el desarrollo de dislipemias y lesiones endoteliales. Esto determina un fenómeno inflamatorio crónico, que determina un aceleramiento de los mecanismos biológicos de envejecimiento. Entonces ahí tienen ustedes la conexión entre lo que es la inflamación y lo que es el mecanismo de envejecimiento. Todos los seres humanos tenemos permanentemente respuestas frente al medio y respuestas internas, tanto de origen biológico como psicológico y social. Estas respuestas significan inflamación, y esa inflamación crónica y lenta es la que determina el mecanismo de envejecimiento. No sé si está respondida la pregunta, ¿y cuál era la otra parte? No, eran las dos y era sobre lo mismo, ¿no?
A los ¿Por qué se marcadores, toma la bueno, inflamación crónica como una enfermedad? Los claro, marcadores, los sí. marcadores, yo hice toda una lista de marcadores, pero hay marcadores Exacto. bioquímicos, hay marcadores orgánicos, hay cientos de marcadores y esto nos llevaría un montón de tiempo. Pero se puede marcar la velocidad y el grado de envejecimiento midiendo estos marcadores, que muchos de ellos de lo que hablan es el del fenómeno inflamatorio. Muchas gracias, doctor. Con respecto a la exposición de la doctora Psaresky, lo que preguntan es si es posible explicar algo más sobre la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina. Bien, sí, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, se suele usar la metáfora de la orquesta, ¿no es cierto? Ahí se ve muy claramente, es decir, cada instrumentista, cada músico es experto en su propio instrumento, en la ejecución de su instrumento. Cada disciplina tiene que ser experta en lo que aporta específicamente, pero al mismo tiempo está interrelacionado, tiene que trabajar conjuntamente con los demás integrantes para producir un resultado armónico. Entonces, la interdisciplina implica una metodología, implica la interrelación, la apertura a aprender con otros. Nadie tiene la respuesta total. En la medida que haya, que se dé un trabajo interdisciplinario, en esa medida se va a poder producir un producto transdisciplinario. La transdisciplina está en el producto, lo transdisciplinario es el producto. En este caso, en el caso de la metáfora de la orquesta, estaría en la partitura, por ejemplo, como producto transdisciplinario. En nuestro caso, en el trabajo en gerontología, simplemente cuando un grupo interdisciplinario logra trabajar conjuntamente y simplemente ustedes mismos, nosotros, hacer una producción conjunta donde no se marque la frontera entre una disciplina y otra, una presentación en un congreso, por ejemplo, o una producción escrita que dé cuenta de este entretejido complejo de lo biopsicosocial, eso es un producto transdisciplinario. Y otra pregunta es si hay alguna especialidad en gerontología para kinesiólogos. Bueno, digamos, dentro de lo que hay todo un proyecto en Maimónides para que todas las disciplinas tengan un complemento, digamos, de formación para trabajar con el envejecimiento. Pero para kinesiólogos, digamos, está la oferta en nuestra universidad, depende de lo que le guste más, digamos, si por el lado de lo social, la gerontología social, por el lado de la salud mental, la psicogerontología, digamos, ¿no? Esa es la oferta que tenemos en este momento. Tanto para kinesiólogos como para otras disciplinas, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos llegando al límite de tiempo. Le vamos a dar el espacio al licenciado Sergio Fain para que él, como docente del posgrado en psicogerontología, va a hacer una síntesis de todo lo que ocurrió en esta mesa. Sergio, adelante. Tardes, tamaño desafío hacer una síntesis, un resumen de gigantescas presentaciones. Va a ser más humilde la expectativa y es solo señalar algunas cosas imprescindibles, casi que son viscerales para poder decir de estas presentaciones. Vos me decís, Alcira, hasta dónde llego. Cuando me gritás, ahí paro. Tenemos tiempo. Muy bien. Mucho tiempo, ¿no? Trato de tomar la secuencia partiendo de la presentación del doctor León Ferder, quien organiza su ponencia sobre la pregunta, ¿el envejecimiento es una enfermedad? Y subraya una y otra vez que lo importante son los años sanos vividos. Lo importante no es solo vivir más, sino esos años que se vivan más tienen que ver con estar más sano. Trabaja ahí sobre algo que le han preguntado recién y es los marcadores del envejecimiento y destaca, entre otros, la inflamación, la disfunción mitocondrial, el acortamiento del telomero, la inestabilidad genómica, la senescencia celular, las alteraciones epigenéticas, entre otras cosas.
retoma otra pregunta muy cara y es, ¿podemos alterar el envejecimiento? Y responde rotundamente que sí. Si enlentecemos el envejecimiento, trae el ejemplo, en 7 años reducimos a la mitad las enfermedades crónicas a cualquier edad. Pregunta nuevamente, ¿por qué la investigación sobre envejecimiento ha sido relegada? Entre otras cosas, subraya que los experimentos sobre envejecimiento son muy largos y por lo tanto costosos, que no es fácil medir el envejecimiento, que los investigadores e investigadoras prefieren estudios cortos que les permiten publicar. Luego, tuvimos que respirar, recuperar nuestra emoción para encontrarnos ahora con Graciela Zareski, que otra vez nos agita y organiza su presentación sobre la cuestión del campo de la salud mental gerontológica como inter- y transdisciplinaria. Y ya ella hace una primera síntesis sobre el recorrido de esta jornada, planteando que aparece la recursividad entre la articulación y lo necesario de la articulación entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Esto es que esta misma jornada va llevando por el camino de ese tejido. De hecho, usa esa palabra, se va entretejiendo. La misma necesidad nos va a llevar a entretejer. Podría tomarme la atribución de decir que Graciela Zareski opera en estos encuentros como una auténtica tejedora, en oportunidad que tiene, retoma la palabra nuestra, retoma nuestros lugares y arma ahí nuevamente un tejido, mostrándonos siempre algunos enlaces posibles. La necesidad de mirar junto con los otros, de articular con los otros. Dice Graciela Zareski que las investigaciones urgentes que se están llevando adelante ahora en el marco del impacto de la pandemia y por efecto de este modo de abordar a la pandemia, que es la cuarentena, va mostrando que la mayoría de las personas mayores de edad lo están atravesando con estabilidad emocional, conservando sus lazos sociales. Se demuestra que la mayoría de personas de edad logra atravesar los efectos de esta pandemia con un envejecimiento saludable. Esto para nosotros es de enorme alegría. Dice que la salud mental la concebimos interdisciplinariamente, que es distinta a cómo se la venía concibiendo y a cómo se la concibe en la actualidad en otras latitudes, como una especialidad. Gran lucha nos queda por delante para seguir pensando y argumentando sobre esto. Esto implica la necesidad de conjugar distintas teorías. Nuestra concepción, nos dice Graciela Zareski, implica entender al envejecimiento como crecimiento. En la medida que el sujeto desarrolle su identidad flexible y despliegue así los factores protectores de un envejecimiento saludable. Sin ninguna duda, un gran impacto para todos nosotros es estar dentro de la mirada que implica el árbol de la complejidad, que nos permite comprender la integralidad del sujeto y así avanzar en el estudio de la subjetividad. Por lo tanto, dice Graciela Zareski, tenemos que escuchar al sujeto y saber cómo va armando su envejecimiento, su posición frente al paso del tiempo. Concebir entonces al sujeto como proactivo, como constructor de su propio envejecimiento. Es necesario entonces trabajar una y otra vez con la imagen de un equipo interdisciplinario que permite superar las miradas individuales y fragmentadas. Se arma así una estrategia común de abordaje junto a otras miradas. Se diseña entonces un panorama integral y se logra entonces esto que también reaparece en esta
síntesis final que trae Graciela, y es un producto transdisciplinario. Está ahí el producto. Finalmente, exponía Graciela que una tarea fundamental es trabajar desde la mediana edad para ir trabajando en el paradigma o desde el paradigma del curso de la vida. Pasamos ahí en otra respiración a la doctora Alicia Cabanchik, que en un tremendo esfuerzo de síntesis salta y nos propone pensar la docencia en psicogeriatría hoy. Y muestra ahí nuevamente el camino de la coherencia interna en las exposiciones anteriores, en donde declara que se necesita con urgencia una acción de salud pública integral sobre el envejecimiento. Recupera los inicios de esta formación aquí nomás, en el 2014, donde se crea la especialización en psicogeriatría para capacitar a los profesionales en la atención y la investigación de la salud mental de las personas mayores. Plan de 2 años destinado a médicos geriatras, psiquiatras y neurólogos para entender al adulto mayor nuevamente en su integralidad. Cintia Mariniansky toma la posta y trae el tema de la formación, en este caso de geriatras, una capacitación integral, nuevamente, como si vinieran de la mano de los anteriores expositores. Vuelvo a insistir con la idea de nuestra mirada integral, que no puede estar desfasada de la capacitación integral. Mirar con los otros, mirar junto a los otros y escuchar a las personas mayores. Esto como un hilo atraviesa una y otra exposición. Destaca que ya desde hace bastante tiempo, desde 1914, ya se pensaba en la salud de la gente de edad avanzada. Pero en 1946, la tarea de Marjorie Warren empieza a evaluar a los ancianos desde un punto de vista integral. Miren cuánto hace que alguien ya empezó a mirar de esa manera. Propone Cintia que el desafío hoy es formar médicos con una visión holística. Por primera vez aparece esta palabra, pero que se trata otra vez de la misma mirada, una mirada integral, en donde también el desafío hoy es promocionar la salud y adelantarse a la presentación de las patologías. Considerar la compleja interrelación de los problemas médicos con las funciones físicas, psicológicas y socioeconómicas. Allá en el horizonte traza la idea de las siguientes metas que se plantea la formación de geriatras. Metas como integrarse en un sistema asistencial en todos los niveles, generar un nivel de organización de una atención prolongada, devolverle la atención a la mayor cantidad de ancianos posibles. Esto es un alcance masivo y generar naturalmente la meta de la investigación, la docencia y la formación continua también en los geriatras. En cuanto a los objetivos específicos de la especialidad, es necesario identificar y apoyar a los profesores especializados y ayudar a los organismos de certificación profesional. Por último, agrega Cintia la figura del estandarte, que es muy gráfica para plantear ahí claro, casi puesto en nuestras paredes, la idea central de la prevención, de estimular la autonomía y el asesoramiento familiar. Por último, en un deber ser, destaca que el perfil del médico geriatra debe considerar ser un organizador de cuidados, un coordinador de recursos, un educador o educadora, y debe tener también un poco de epidemiólogo, de psicólogo, de psiquiatra y mucho de rehabilitador, y por último, un gran médico. Bueno, hasta acá es lo que pude recuperar. Gracias, Alcira.